Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer el Treyes Te Atiende número 200. Se hizo esperar, pero acá llegó. Y lo hago porque cuando pensaba en qué hacer para el Treyes Te Atiende de 200, dije, lo voy a hacer al estilo del 100. Y es difícil agarrar, porque en el 100 fue fácil elegir un tiempo muy pasado para responder. Y en este caso voy a responder a una persona que uno puede decir que es indomable, ¿no? ¿Cómo haces para encontrarle un argumento y pincharlo? Pero bueno, he podido repasar el último tiempo, he podido encontrarle a este sujeto al cual le vamos a hacer un Treyes Te Atiende y dije, acá encontré algo donde puedo llegar a pincharlo y ¿qué me va a decir? Y sí, estamos hablando del Treyes, de mí mismo, porque como fue en el Treyes Te Atiende número 100, a mí mismo va a ser el 200 y es a un Treyes Te Atiende, fíjate la ironía, porque es un Treyes Te Atiende sobre un propio Treyes Te Atiende que hice yo, ni siquiera es que fue para atender a otra persona que me respondió un video, no. Y vamos a explicar por qué elijo hablar de Riquelme, por supuesto, porque ya lo verán en el título y en la miniatura, porque hace un año atrás, un año y pico, esto Treyes Te Atiende 125, ¿qué fecha fue? 22 de octubre de 2024, pasó un año y 2 meses casi, un año y un mes y medio. Lo hago más que nada porque con Riquelme hay una grieta bastante importante, ya no solo a nivel político o él como figura, sino también a nivel futbolístico en cuanto a las opiniones. Es decir, están aquellos que casi que te lo ponen como el mejor jugador de la historia, pero también están aquellos que hablan de él como si fuera un jugador vulgar, un jugador normal. Sobre todo uno acá que siempre está de pesado, que dice, no, pero Riquelme no te mejora un de Arrascaeta y un Ganso. Y realmente ahí digo, viste partidos completos de Riquelme. Y vamos a repasar el Treyes Te Atiende 125 para atenderlo, sí, atenderme a mí yo de hace un año, porque claro, hace un año ya tenía la información de ver partidos completos, de conocer a futbolistas, ¿no? Como hace 6, 7 años atrás, que realmente hablaba por hablar. Pero en este caso, y uno tiene que reconocer cuando se equivoca, no en cuanto a la opinión en sí, porque no es el punto principal, sino en los argumentos que dan la opinión o en las formas. Y no me refiero a las formas a lo políticamente correcto, ¿no? Sino en dónde quiere encarar uno un argumento. Yo había respondido un video del programa de Bar de Copas, donde habían dicho que Rivaldo era menos que Riquelme y claro, yo salté ahí estando en una transmisión en vivo, estando cebado y bueno, ahí salté y como que pegué un poco, me acuerdo que estaba también con los lentes, yo cuando me pongo los lentes tenés que salir corriendo porque me empiezo a enojar y chau, fuiste. Lo digo obviamente con un toque de humor, pero cuando veía el video hablaban sobre Rivaldo y Riquelme, recién lo repasaba para ver qué eran mis argumentos y caí en un error que es, sí, para mí Rivaldo es más jugador que Riquelme. Rivaldo es un jugador de una categoría mundial, es un crack absoluto en condiciones técnicas de visión de juego, de remate, de finalizaciones acrobáticas, de determinancia. En el cambio de ritmo que tenía con pelota dominada era impecable y lo demostró en la Liga Española, en el fútbol brasileño a nivel de clubes, en la selección de Brasil. Pero el problema es que me centré más en, parece ser, pegarle a Riquelme que hablar de Rivaldo. Y Riquelme es mi jugador favorito de Argentina por el estilo de juego. Messi es cierto que hay un componente emocional en los últimos años, últimos 7 años diría, sobre todo. Pero Riquelme por el estilo de juego es el jugador que me hubiera encantado ser, por la forma de jugar, en esa visión de juego, en esa protección de la pelota, jugar de espaldas, manejar los tiempos del partido, en la pegada en pelota parada, en centro, en tiro libre. Riquelme a mí me enamora ver un jugador de ese estilo y gracias a Futbolía, que tenés partidos completos para ver, más de 200 de Riquelme, lo he llegado a ver en vivo también, pero no en su pico, en su mejor momento, pero gracias a Futbolía uno puede ver exhibiciones y exhibiciones de Riquelme. ¿Cuál es mi error en ese Treyes Te Atiende? Haber caído en lo que es centrarme más en Riquelme que en el propio Rivaldo, que era para él apuntar. Entonces, el error que cometí ahí es caer en el propio Riquelme, desmerecerlo y ¿saben por qué? Porque fíjate cómo puede engañar el tema de la trayectoria, que caí hasta en esa. Yo, hace un año atrás, caí en esa de la trayectoria. ¿Y cómo yo me empiezo a dar cuenta que caigo en esto? Porque empiezo a nombrar jugadores como si fueran muy superiores, como, claro, uno puede decir un Messi es muchísimo más, y sí, aunque es cierto que Messi tiene cosas que Riquelme puede hacer y que Messi no.
al revés en realidad. Messi no tiene cosas que Riquelme sí. Por ejemplo, Riquelme tiene algunas características que no te las puede dominar Messi, porque no son exactamente el mismo perfil de jugador. Pero eso no significa que sea mejor, ojo. También tiene que ver con el estilo de jugador y las cualidades. El problema es que ahí yo en el video nombro a De Bruyne, a James Rodríguez, a Özil, a Kaká, a Hazard, a David Silva, a Fábregas, a Modric. Y es cierto que son jugadores con una trayectoria que ha sido más, entre comillas, que esto también lo podemos desmenuzar uno por uno, en Europa. Cierto es que uno habla de regularidad, constancia, aunque bueno, en el caso de Kaká y Hazard, la regularidad más relativa, podemos decir. Kaká fue castigado por lesiones, Hazard en el Chelsea siempre le pasaba lo mismo, hacía una temporada excelente y después en otra bajaba un poco. Bueno, en el Madrid no pudo destacar porque no fue profesional, pero no hay dudas que es un crack, aunque no es de las mismas características de Riquelme especialmente. Yo pensé más en números 10 de ahí de Europa de los últimos tiempos. Pero acá el problema es que no me centré en argumentar, bueno, por qué son mejores jugadores que Riquelme. ¿Cómo yo me empiezo a dar cuenta cuestionándome a mí mismo? Por eso les digo, imagínense cómo me voy a casar con una opinión yo si me estoy atendiendo a mí mismo por segunda vez en el canal. Cuestiono hasta mis propias opiniones y actuales, porque esto tiene un año nomás, un anito. Y hay una cuestión que yo empiezo a pensar, los mejores partidos de Riquelme que he visto en Futbolía, los mejores partidos de estos futbolistas, y ahí yo digo, es que yo creo que me quedo con los mejores partidos de Riquelme. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que Riquelme tiene más talento que estos futbolistas, al menos para mí. Es decir, en un pan y queso, si yo veo el mejor nivel de ambos, sin pensar en la trayectoria, no hablo de numeritos, sino en el hecho de la falacia de creer que por jugar en Europa ya sos de lo mejor del mundo. Cierto es que Riquelme, claro, lo engancha justo en la era Ley Bosman. Hoy en día Riquelme no hubiera tenido la trayectoria en Boca que tuvo en su momento, básicamente porque con el tema de la Ley Bosman, evidentemente, si fíjate un Mastantuono que destaca en River un poquito y ya se va a Europa, imagínate un Juan Román Riquelme en el fútbol argentino de hoy, en este Boca, con un Paredes combinando, olvídate, pero 6 meses te dura como mucho. Entonces, ahí te marca el talento que tenía. ¿Y cuál es el punto acá? En que Riquelme ahí lo empieza a comparar uno por uno y digo, es menos que De Bruyne. Por lo menos está a la par. Porque uno puede decir, no, De Bruyne en trayectoria, pero en características. Es más, Riquelme a la hora de aguantar la pelota, sacarse tipo de encima, hasta en eso tenía más diferencia que De Bruyne. Ya en el pase y en la visión del juego está parejo, porque los dos son 10 puntos en ese sentido. Que James Rodríguez, siendo un jugadorazo, James Rodríguez es un crack, uno de los mejores en la historia de Colombia, pero es más que Riquelme. No sé si hasta es más completo Riquelme, siendo jugadores parecidos. Entonces, ahí te marca, el mejor James es superior al Riquelme Prime, que no es una palabra que me gusta usar mucho, pero es para que me entiendan. Riquelme en su pico. Özil, jugador también fantástico, que lo demostró en la liga alemana, lo demostró en España, en Inglaterra. Un fenómeno, pero es mejor jugador que Riquelme. Kaká es cierto que, a diferencia de estos, tiene una calidad técnica más fina, tiene un cambio de ritmo increíble, más desequilibrante, podemos decir, en los últimos metros, pero está a años luz realmente, porque Kaká es cierto que está un poco romantizado su temporada en el Milan, donde fue campeón de Champions, que fue excelente, pero se habla de esa temporada como si fuera el único que la rompió cuando estuvo Ronaldinho en esa temporada, cuando estuvo el propio Messi más joven, cuando estuvo Cristiano Ronaldo, cuando estuvo Totti en la misma liga esa temporada, que no fue menos que Kaká esa temporada. Ahí podemos nombrar un par, que sería para otros 3 te atiende si quieren. Hazard sí, pero Hazard es otras características. David Silva es mejor jugador, ahí me lo pongo a pensar, porque yo pienso en esa España y digo, yo a Riquelme lo convoco, no sé cómo, pero yo lo convoco en esa España. Y jugaría bastantes minutos. Fábregas, mejor jugador que Riquelme. Mirá que Fábregas del Arsenal era una locura de futbolista. Pero más jugador que Riquelme, déjamelo pensar. Modric, y acá viene la fuerte. Porque Modric fue un pedazo de crack, una leyenda absoluta. Ahora, en talento, ¿es superior a Juan Román Riquelme sus mejores partidos? ¿Es más completo? Quizás sí, porque defensivamente trabaja más. Es un jugador que puede avanzar más metros hacia atrás, más sacrificado, pero todo eso es sin pelota en la parte defensiva. Ahora, con pelota, en talento técnico, ¿es mejor jugador Luka Modric que Riquelme? Y ahí uno se pone a pensar y dice, no, pará, porque Riquelme aparte, cuando le tocó demostrar en cancha, lo hizo. El fútbol argentino, en los 90 y principios de los 2000, todavía estaba en muy buen nivel, pese a que ya entraba la ley Bosman. Y ya en Europa hay que entender el contexto. Riquelme llega a un Barcelona, donde el técnico lo pone win izquierdo, porque no lo pidió, y el tipo muchas veces se iba a la zona del 10, detrás del 9, porque es donde se siente cómodo.
Pero en el Villarreal, por ejemplo, un equipo que, si bien tenía algunos jugadores muy buenos, no era una potencia, no era el Arsenal, no era el Manchester United, no era el Barcelona, no era el Madrid. Y el tipo igual la rompió toda, siendo figura en torneos de Liga Española, en torneos europeos, en la protección de pelota, y de hecho hasta se pudo potenciar jugando en Europa. Y hay una cuestión simple, el que es bueno siempre, Riquelme el talento lo tuvo desde muy pibe, pero ¿cuál es el tema? Fíjense que el propio Riquelme, él dice que le decían cuando él volvió a Boca en 2007, que hizo una campaña impresionante, que Riquelme le decía, no, vos jugás más rápido ahora, y no es que jugaba más rápido, en vez de tener tantas conducciones, jugaba más simple, a un toque, que es lo que pasa en Europa. No hay tanta conducción individual, sino que los futbolistas es cierto que también pasan la pelota más rápido, no se entretienen tanto. Por eso muchas veces buscan al sudamericano, porque ya están acostumbrados, dicen, ya están, acá en Europa tengo un montón de esto, quiero uno de otras características. Entonces hasta Riquelme ahí entendió cuándo jugar a un toque, cuándo conducir con pelota. Y por eso fue tan imparable en aquel 2007. Ya experimentado, pero todavía era joven. Pero imagínense, volvió en plenitud a Boca. En plenitud volvió. Por eso hizo tanta diferencia en esa Copa Libertadores de América, la última que ganó Boca. Pero si hablamos de Riquelme futbolista, tiene un talento increíble. Realmente tiene un talento de primer nivel mundial. Porque con la visión de juego que él tiene hay muy pocos futbolistas. Con la protección de pelota que tiene hay muy pocos jugadores con el entendimiento de juego que él tiene. Porque es muy importante el desmarque de los delanteros. Esto lo hemos hablado muchísimas veces en los últimos meses. Pero hay que tener un futbolista que sepa leerlo. Porque hay jugadores que por ahí lo leen tarde y el delantero queda en offside por dar tarde el pase. Hay jugadores que se apuran y al apurarse no llega el delantero. Porque a veces... Muchas veces culpan al delantero de, no, pero picó tarde. A veces vos también tenés que saber leer el movimiento. Y Riquelme lo hacía muy bien. Vos fijate un Palermo. ¿Sabés lo difícil que es para Riquelme encajar con un Palermo? Y parece que le estoy pegando, pero no. ¿Por qué explico esto? Porque son de características muy distintas. Y aún así han hecho una dupla sensacional en la historia de Boca. ¿Pero por qué? Primero porque obviamente Palermo era un fenómeno dentro del área, porque hacía mucha diferencia. Palermo le rebotaba en la cola y era gol igual, no importa cómo. Pero al mismo tiempo, Riquelme supo adaptarse y entender perfectamente el estilo de Palermo, porque seguramente no lo va a decir, pero Riquelme se sentiría más cómodo con otras características de delantero. Pero aún así supo explotar el máximo de Martín Palermo. Y Palermo también supo explotar el máximo de Riquelme. Y ahí te marca un equipo. En conjunto lograron sacar el mejor rendimiento posible de ambos. Y ni hablar con los Delgado, Guillermo, Palacio, entre otros tantos futbolistas. Y en Villarreal, Forlán también, un delantero muy bueno. Entonces ahí te marca de Juan Román Riquelme cómo sabe explotar también a sus compañeros al máximo. Cómo los potencia a nivel. Y que Riquelme entra menos en la historia por un penal errado, entra menos en la historia porque jugó 3-4 años en Villarreal, eso lo hace de menos futbolista, y que estuvo muchos años en el fútbol argentino, porque es cierto, ya cuando él vuelve en 2007, que ahí se queda los últimos años, después los últimos meses se retira en Argentinos Juniors, que ahí, como hablábamos el otro día, es donde empieza una parte de la decadencia del fútbol argentino, cuando agregan 10 equipos a primera, que ya empieza cuando aparece la ley Bosman. En realidad, que eso es algo que me olvidé decir en el video. Ahí empieza a decaer el fútbol argentino. Lo que pasa es que, como estaba en un nivel tan alto, la historia también son procesos, es decir, no es una cuestión de avance, retrocesos, también son procesos que se van dando a lo largo de los años. Y bueno, ya con el paso del tiempo a un largo plazo, sabemos lo que pasó en el fútbol argentino, que se destruyó en muchos sentidos. Pero ¿eso hace que Riquelme sea menos futbolista? No, para nada. Es más, imagínate a Riquelme en plenitud. ¿Te parece menos jugador que muchos que hoy están en Europa? Riquelme pelearía por ser el mejor del mundo. Es más, el que ganó como consideración mejor jugador de este año fue Ousmane Dembélé, siendo de características muy diferentes a Riquelme. Y para mí Riquelme es mejor jugador que Dembélé, por ejemplo. Y mirá que Dembélé fue clave en el Paris Saint-Germain. Lo hemos analizado en varios videos. El rol que tiene en cancha, fundamental, y que hay que valorarlo. Ahora bien, como jugador, no es más que Riquelme. Entonces, hasta Riquelme podría ser el mejor del mundo hoy. Entonces ahí te marca el talento que tenía este futbolista. Y en el video también caigo en el error en decir, no, por un partido en el Madrid, que es cierto, mucha gente lo valora mal, porque Riquelme no es un partido con el Real Madrid. Ahora bien, Riquelme, vos tenés un montón de partidos para agarrar. Con el Madrid, con River en Superclásicos, que siempre la rompía, con Palmeiras, con el Bayern Múnich, que lo mataron a patadas ese día, pero Riquelme bastante bien jugó.
Y varios partidos también en España, con Valencia, tiene algunos duelos muy interesantes. Y así podemos encontrar distintos partidos de él. Bueno, el partido con Chile jugando para la selección argentina que tiene exhibiciones. Cuando me dicen que Riquelme en la selección no destacó, por favor. O cuando me dicen que acá sí me parece mucho peor que Enzo Fernández, que McAllister, escuchaba también más jugador que Riquelme. Por favor, ¿cómo van a ser más jugadores que Riquelme estos muchachos? Que son muy buenos. Pero de la selección actual, en serio, sacando a Messi, ¿creen que hay un jugador con más talento que Riquelme, mejor? Porque Riquelme no es que juega lindo para los highlights, a mí no me interesa eso. Sí, el highlight está bueno para poner fondo si estás haciendo otra cosa, si estás con un amigo para entretenerte. Ahora, si vos querés analizar a un jugador, que es lo que decimos siempre, miren partidos completos. En vivo, o si no lo pudieron ver, tienen Futbolía para verlo y aprovechen, porque es una gran herramienta. Y pueden ver ahí a Juan Román Riquelme, que sí, para mí de lo que he nombrado, ahora lo pienso y porque me los anoté, me parece superior prácticamente a la gran mayoría de los que nombré, incluyendo a Modric, ¿eh? Y me van a matar, pero como jugador en mi equipo lo elijo a Riquelme. Lo elijo a Riquelme, porque con las características que tiene, hay más repertorio de él ofensivamente para romper un partido. Claro, si pienso en defender, sí, lo doy a Modric, que Modric igual atacando es buenísimo. Y a los 40 años, bastante se la banca en el Milan, que lo veo que Milan, bueno, la verdad que ver al Milan hay que aguantarlo los 90 minutos, ¿eh? Hay que aguantarlo, pero bueno, es lo que tiene ver todo el fútbol del mundo y de Europa en particular. Y el calcio italiano probablemente sea la liga que más veo de las 5 grandes de Europa. Después la Premier, por ahí la Liga Española, pero son las 3 que más veo. También bastante la Liga Francesa, que es lo que siempre digo. Se le pega mucho a la Liga Francesa, pero la gente no consume. No consume. La gente solamente la miró cuando estaba Messi en el PSG. Nada más. No me chamullen. Y hablando de chamullo, ahí me comí el chamullo de la trayectoria. Seguramente, aparte, lógico, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo sabes lo que piensa uno? Bueno, acá es contra mí mismo. Y cualquier otro le daría vergüenza hacer esto. Diría, no, ¿cómo vas a quemarte así solo? Y bueno, uno tiene que reconocer cuando se equivoca o cuando cree que se pasó con los argumentos. Y yo ahí estaba tan cebado, me había calentado tanto por lo que dijeron de Rivaldo que salté, pero me concentré más en Riquelme que en el propio Rivaldo, que fue ahí el error del video en sí. Pero no, en lo que es Riquelme, para mí sí, en lo que es su trayectoria es muy buena, pero no me interesa, porque eso no te hace mejor jugador. La trayectoria o en qué equipo jugás. Lo que te hace mejor jugador son las características, lo que vos aportás al juego de un equipo. Y por eso sí, Riquelme es un crack que está en ese primer nivel mundial, y cuando yo decía no tuvo ni cerca de ser el mejor del mundo en su momento, ahí digo no, porque Riquelme en los años 2005, 2006, 2007 estaba dentro de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Después es otra discusión si era el mejor o no, no me importa. Pero que estaba dentro de los mejores, no hay ningún tipo de duda. Jugando en Boca o en Villarreal estaba porque el talento lo tenía y lo demostraba partido tras partido. Y lo pueden ver en Futbolía también, las exhibiciones de Riquelme. No te estoy hablando de un highlight para reaccionar y poner una miniatura linda. No, te estoy hablando de partidos completos. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de Juan Román Riquelme, qué tanto talento le veías, si te dejás llevar también por su trayectoria para analizarlo, pero realmente ponete a pensar algunos jugadores que son considerados mejores. ¿Te parecen mejores sí o sí? ¿O te está dejando llevar por la trayectoria porque jugaron más tiempo en Europa? Pensá en los mejores partidos de Riquelme, las mejores versiones de él como futbolista, para comprender realmente si hay jugadores mejores que él, para que veas el talento que tenía este futbolista, que era top mundial, primer nivel mundial. Sí, señor, ese es Juan Román Riquelme, que lo tengo que reconocer también. Es mi favorito de los argentinos, de los jugadores que más me gustan, quizás el que más de todos los que he visto en vivo y en Futbolía, porque Riquelme me encantaba, pero el video no se trata de eso, no te estoy hablando de eso en particular, te estoy hablando del análisis futbolístico. Acá no se trata de si me gusta o no, ya eso es aparte, pero te estoy hablando del jugador en sí, en sus características. Así que les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Treyes.